Los dos mitos más potentes, sin sentido, y que perjudican y cambian el rumbo de la historia para mal, son el primero, que la droga es mala, per se. La droga es una sustancia activa, pero solo en la psique. Pero si el cannabis es una planta. Quiero decir que los patrones de consumo los establece el humano. La droga es algo que siempre estuvo ahí, pero ¿qué ocurre? Que cuando tú coges alterar la conciencia y lo conviertes en algo ilegal, aunque sea para ocio, aunque sea para salud o lo que sea, para empezar, esa sustancia pasa de ser algo clínico a convertirse en algo underground, exótico. ¿Eso qué implica? Que el consumo adolescente vuela, porque lo prohibido da caché. Y aparte que la seguridad disminuye. Entonces en una gráfica sería algo así, ¿no? Uno para arriba, otro por abajo, y en el medio hay una cosa que se llama fracaso. O sea, fracaso estructural. La prohibición empeora la situación de una droga. Eso que decía Escotado decía, no hay una guerra contra las drogas, hay un armisticio en el cual las instituciones saben que la gente se droga, con qué se droga y dónde lo hace, pero no te paran, no te detienen, a no ser que te pillen con las manos en la masa, por ir con ese acto simbólico de ir contra el Estado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final la droga sigue siendo la misma, pero se acaba consumiendo a escondidas, en peores condiciones sanitarias, sin control farmacológico. ¿Quién se atreve a día de hoy, alguien que pruebe la cocaína, si tiene un susto, a llamar a una ambulancia? Nadie llama por miedo a represalia legal. Esto ocurre con todas las sustancias, tío, con todas. Aparte que muchas, por ejemplo, como el cannabis, se utilizaban pues para volver a releer lecturas o para estar en casa. Al final, toda la droga que se prohíbe, como se empieza a ver como algo que da estatus, pasa al ocio y pasa a la fiesta y pasa a ser ¿sabes? Igual que en la época de nuestros padres era la mafia y era ese rollo tal de fumar puros y tal, hoy en día es la droga y por eso Anuel va de traficante, por eso los raperos implica que soy narco tal, porque es algo que da estatus. Conclusión, la prohibición empeora la situación de una droga y luego se culpa de las consecuencias a la droga en vez del paso anterior, que es la prohibición. La sustancia per se no es nada, tío. El MDMA, por decirte algo, viene de un aceite de sufrol, ¿sabes? Es metileno y dióxido. Es metilendioximetanfetamina. No es nada. De nuevo, es que es por ir Escotado, pero es que tiene barras. El tío dice, la frontera entre tóxico y medicamento es la misma frontera que hay entre agua bendita y del grifo. El límite reside en el usuario. Hay un dicho latino que dice sola dosis facit venenum, solo la dosis hace el veneno, y es una verdad como un templo. O sea, vamos a ser honestos. ¿Quién consume drogas para estar peor? Nadie. La problemática de la droga es que genera bienestar, pero es un placer tan exótico que es difícil administrarlo con mesura, porque se escapa mucho de tu flujo de dopamina diario. Pero nadie consume drogas para estar mal. ¿Qué ocurrió con el alcohol y qué ocurre con la nicotina? Que el humano, después de siglos, milenios, conviviendo con ello, aprendió a gestionar su consumo. Y a día de hoy, un crío puede, un chaval de 15 años puede, a través de un amigo de 18, que los hay, que comprar una botella de Smirnoff, bebérsela y morir en el acto, o sea, bebérsela entera y morir de intoxicación etílica. Pero nadie lo hace, igual que nadie va borracho a clase al instituto, o igual que nadie va... Me explico, de hecho hay como unos rangos de edad en los que culturalmente, igual que los hay para perder la virginidad, la gente empieza a beber alcohol. ¿Por qué? Porque hemos establecido unos códigos, unos patrones de consumo que son ancestrales en nuestra cultura. ¿Qué ocurre si tú, con leyes conductistas, empiezas a intentar limitar o encauzar la psicología humana del consumo? Que te llevas un palo en la boca, como se llevó la ONU con la cocaína, como se llevó la ley seca con el alcohol, y no funciona, tío, y es lo que dices tú. Si tú coges por individual fumar cannabis un día o beber alcohol un día, beber alcohol es mucho peor, pero es que te digo más, se puede estar igual de sano bebiendo alcohol, bebiendo una copa, no alcohol, bebiendo una copa todos los fines de semana, que metiéndote una raya todos los fines de semana. A niveles fisiológicos es exactamente lo mismo, solamente que con la cocaína igual acabas con la cara menos roja y con menos riesgo de cirrosis o de cáncer de hígado. Aparte que una persona, por ejemplo, puesta, es más apta para conducir en términos locomotrices que una persona bebida, porque o sea, el test de sobriedad, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es? La línea que hay que caminar sobre ella, ponerse así. Una persona bebida no, como el alcohol lo que hace es aturdirte, no pasa esas pruebas. Sin embargo, una persona puesta sí, porque la cocaína es un estimulante de la atención. Por eso le hay que hacer una prueba aparte, con un palillo. ¿Por qué te crees que se hace una prueba aparte? Porque es indistinguible de una persona que vaya sobria. Entonces hay muchas cosas, tío, que de verdad si os ponéis a... Yo convivo con ellas, entiendo que yo os diga esto y el que lo vea va a flipar.
No es normal hablar de esto, pero yo lo tengo tan integrado y para mí es tan coherente que en un futuro espero seguir haciendo divulgación seria sobre esto. Lo que ocurre con el alcohol, a ver, para empezar es que es la droga más antigua, aquí en España en concreto, porque en culturas mediterráneas siempre se llevó mucho la uva, de ahí el vino, de ahí que la religión, en concreto el catolicismo, que es una fábula a medio terminar, utilizara justo la droga que más cerca tiene para metaforizar ciertas cosas, ¿no? Pues, ¿qué ocurre con el alcohol etílico? Que para empezar se bebe. Es tan inocente porque se bebe como el agua. Si el alcohol etílico lo cogiéramos en polvo de farmacia y se esnifara, ¿cuánta gente habría que lo blanqueara? Muy poca. Pero se bebe, no se fuma, no se inhala. Entonces en ese aspecto hace mucho daño. También es verdad que sube de forma más progresiva, porque tú todo lo que snifes, por ejemplo, sube casi instantáneo. Tarda como máximo 5 minutos en empezar a pegar, porque del pulmón a la sangre solo lo separa los alveolos. Sin embargo, como lo que bebes tarda más tiempo, tiene que ver con la digestión, aparte se filtra por el riñón y demás, es más progresivo y al humano siempre le sentó mejor. ¿Qué ocurre con el alcohol? Que tiene, como tú bien dices, un delirium tremens mucho más agresivo, más lesivo que incluso el de la heroína. No hay casos apenas de síndrome de abstinencia letal en heroína o en coca, pero sí que lo hay en alcohol. O sea, el mono del alcohol te mata y te puede incluso provocar Parkinson. Ese es el nivel. Luego, a nivel funcional, el alcohol te convierte en un desecho. O sea, te inhabilita para hablar, te deja balbuceando, yendo de lado a lado, y aparte te quita el sentido del riesgo, que esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque un sujeto, por ejemplo, canábico, en una fiesta, una persona que va fumada, como se dice, es una persona generalmente o llorando de risa o tirada en el suelo, tal, a su bola, pasando de los demás. Una persona que bebió son los que se suben a farolas y se desnucan y dejan llorando a la madre en casa, o son los que buscan altercados en peleas en discotecas, o los que cogen el coche borrachos. Eso para empezar. El sujeto bebido es un sujeto de mucho mayor riesgo. Y otro asunto es que el alcohol es 1000 veces más lesivo para la memoria y tiene más riesgos fisiológicos a largo plazo, como la cirrosis y el cáncer de hígado. Entonces, no hay que ser vidente para entender que es 1000 veces peor que otras sustancias, pero como os digo, se bebe. Y hay destileras de alcohol que cotizaban en el IBEX. No sé si ahora están en el 35, de las 35 primeras referencias, pero mínimo una os digo que hay. Entonces imagínate, lo hablo siempre, yo defiendo el M antes de que el alcohol, el éxtasis, el MDMA, porque la mayoría de precursores de la dopamina, de estimulantes, tienen una función orgánica en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que son precursores de X. O, por ejemplo, el cannabis, tenemos un sistema endocannabinoide que está relacionado con el sueño y con el apetito. Porque a la gente cuando fuma le da hambre y sueño? Pues es por eso. El alcohol, el alcohol es como beber veneno, como beber formol, y la única función que tiene en tu cuerpo es dejarte retrasado mental durante 1 hora y pico mientras lo intentas depurar. Y si metes más mililitros en sangre de la cuenta, te tumba en una cosa que se llama coma etílico. Es un coma. O sea, no solo es que te pueda matar de sobredosis, sino que te puede tumbar en un coma. Entonces, dime tú, tío, si no vivimos en un tabú histórico de que salga Isabel Díaz Ayuso diciéndote: venga, Madrid, cañas y libertad, pero que luego te diga que fumar cannabis es malo, ¿sabes? En Grecia y en Roma, tío, para que te hagas una idea, en Roma en realidad eran orgías, sin más, pero en Grecia se hacía una festividad que era la Eleusis, que si lo buscáis es hiper interesante. En Grecia hay como 4 islas, así más, son potentes, que son la Isthmia, Olimpia, Nemea y demás. Olimpia son de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Pues se reunían en no recuerdo cuál para hacer la Eleusis, que es un momento del año en el que la gente se desinhibe por completo, consume alucinógenos, rinde culto a dioses paganos, que en aquel momento no eran paganos, pero para el cristianismo lo eran, hace orgías, prueba todo lo que no pudo probar durante el año. Ese patrón de cohibirme durante todo el año y soltarlo en cierto momento, eso se llevó al cristianismo todos los putos fines de semana o todas las putas fechas importantes. El cristianismo fue una cultura tan rígida, sobre todo para la mujer y sobre todo para los hombres disidentes, que se ve clarísimamente cómo el alcohol es la droga perfecta para ellos, porque hay drogas que te hacen sentir feliz, pero no te despreocupan. El alcohol makes you don't care. Es como que te
suelta 100%, hace que se te olvide algo. Por eso la mayoría de gente depresiva o de padres divorciados, tío, todo el mundo se da el alcohol. Hasta menores, tío, que tienen problemas en casa, porque es una droga que hace que te despreocupes. Entonces, la religión y las drogas van siempre de la mano. Y lo que dices tú de los alucinógenos, tú te vas a Sudamérica, el DMT sigue a día de hoy presente en culturas nativas muy arraigadas, tío. Y la mayoría de relatos los construyó gente borracha o gente drogada. Pero si es que la Constitución española que tenemos hoy se cuadró en un bar. Esto lo cuenta Gisbert, hablando de la transición. Quiero decir, va siempre de la mano. Moldearon hasta la arquitectura, tío. Las estatuas que ves, la simbología griega, todo. ¿O qué raza va a mirar a las estrellas e inventarse signos del zodíaco? ¿Cómo te crees que salió eso? ¿Estando por la tarde comiendo con la familia? Oye, pues no, cabrón, eso salió... Iban hasta el culo. Pero igual que los poemas de la generación del 27, tío, que las drogas son una realidad hoy. Igual que la mayoría de negocios se cierran en Canary Wharf, pues con una copita en una azotea. Las drogas forman parte de la vida humana y no es malo, joder, no hay que perseguir nada. En el Imperio Romano, no sé si el Imperio República por aquel momento, era cuando Flavio, el opio lo suministraba el Estado. La planta de la amapola porque era como un tranquilizante para bebés, para viudas, para gente que, atacada de nerviosismo, para gladiadores. Qué curioso que no hay en todo el latín una sola palabra para designar al opiómano, pero hay 20 para el alcohólico. ¿Cómo me lo explicas? Que de milenios de uso no haya habido abuso. Se distribuían en tiendas, lo distribuía el Estado. Ahora llega la prohibición, de repente guerra del opio, de repente morfina, casi capada en España. Y es como, vale, ¿a quién tomo de ejemplo? ¿A mí o a la gente que erigió el mundo? Cabrón, Roma fue una potencia mundial, religiosa, bélica, la lengua. Pero la referencia es Mariano Rajoy. No me toque los cojones. Ese es el peligro del estigma. Os pongo un ejemplo muy gráfico. En España, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el axioma? ¿Que el rico es un hijo de puta? ¿O que el rico ha tenido que robar para tal? ¿Cuál es la consecuencia? Que solo emprende gente fuera de ese estigma y que el grueso de la población no lo hace. Insulta al que emprende. ¿Qué ocurre con las drogas? Que si tú vas a las drogas y lo que haces es inculcar una cultura de que son súper agresivas, son malas, ¿quién va a utilizarlas? El que esté dispuesto a asumir el riesgo de que son malas. No hay un ciudadano común que bajo su propia experiencia y su propio criterio vaya a decir, vale, para lo que estoy... Mira, hay gente utilizando el alcohol, tío, que decías Cotado, que es la pieza sobrecargada, como en el ajedrez. Hay gente utilizando el alcohol tanto para salir de fiesta como para verse una peli con su novia en casa. ¿Cómo es posible, tío, que en dos contextos opuestos uses la misma sustancia? En realidad, para la peli en tu casa o para leerte un libro, puedes fumar cannabis de vez en cuando. No hay que abusar del alcohol. Pero ¿qué ocurre? Que gente que le daría un uso muy noble no se mete al cannabis. Entonces eso, tú con la teoría llegas a la práctica y con la práctica perpetúas en un futuro la teoría. Y de ahí no se sale. Yo tengo amigos que fueron adictos al alcohol y amigos que fueron adictos a las pastillas para dormir, a benzodiazepinas y demás. El amigo que va que va semanalmente a la farmacia o que abiertamente toma pastillas para dormir, igual que lo puede hacer su abuela, por estrés o por lo que sea, para empezar, se sigue relacionando con gente normal. Y es más probable que alguien identifique su problema. No solo eso, sino que es más fácil que la farmacia que le distribuye deje de venderle con tanta regularidad, o que un médico no le dé receta, o que tenga que coger un coche para ir a la siguiente farmacia con otra receta tal que está a 20 kilómetros. Entonces hay límites gracias a la legalización. El que es adicto a algo que es ilegal, cuando no lo tiene, lo busca en la puta calle, tío. Y no solo eso, sino que solo se relaciona con gente que consume. Y de ahí vienen los guetos de consumo. Y los círculos de quemaos, de que los porretas de vuestro barrio solo se junten entre ellos. Porque aparte de que son desechos sociales, se validan mutuamente. ¿Me entiendes? No hay un amigo que les cruce la cara y les diga, tío, lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque el que consume y está jodido ya no lo cuenta. Sin embargo, por ejemplo, el alcohol no lo bebes tú solo en un puto garaje. Lo bebes en casa. Lo bebes en un bar. Si te pasas, ¿qué va a ocurrir? Que la gente te va a decir, hey, modera manín, que llevamos 1 hora de fiesta. O te va a decir, oye tío, si bebiste pila ayer, tampoco te pases. Entonces, si yo veo a mi abuela, tío, que no es el caso, pero si la veo, que abusa de pastillas para dormir, le digo, te estás pasando. Y más gente se lo dirá, tal, y aparte ya se compara, tiene referencia de cómo se ve desde fuera. Si tú lo haces solo en un garaje y encima con gente que es como tú, porque sois 4 marginales estigmatizados por un tabú, pues acabáis donde acabáis. Con centros de reinserción. Aparte es muy curioso porque los patrones de consumo determinan que tú abuses, te mandan un centro de desintoxicación en los que no tienes esos patrones de consumo, te limpias, pero luego sales a la calle, vuelves a esos patrones y vuelves a consumir. Y ahí viene el ciclo del yonki. Así lleva España 90 años.